que empezamos realmente la serie el domingo pasado. Daniel Benino nos puso en antecedentes, nos situó en el comienzo de esta iglesia, tal como lo relata Hechos capítulo 16. Allí se relataba la fundación de esta iglesia en la ciudad de Filipos, Macedonia, en la provincia de Macedonia. Y desde aquellos momentos hasta ahora, cuando abordamos la carta que Pablo escribe a esta iglesia, a los filipenses, han transcurrido aproximadamente unos 10 años. Ahora Pablo se encuentra en Roma y en una situación mejor de la que estuvo en Filipos, pero está preso de nuevo. Está encarcelado, está custodiado por guardias romanos, seguramente encadenado, seguramente con algunas cadenas en sus manos. No está ya, por lo que entendemos por el libro de Hechos, final del libro de Hechos, que no está en un cepo, en un calabozo profundo, sino que está gozando de cierta libertad, si se puede decir, en el sentido de que puede recibir visitas, puede recibir la ayuda de otros hermanos, concretamente de los hermanos de Filipos, pero está privado de libertad. Está preso y lo más duro es que está esperando un juicio. Un juicio en el que depende del resultado de este juicio, podría su cabeza desprenderse del resto de su cuerpo o morir de cualquier otra manera que decidieran los romanos en ese momento. Epafrodito es un hermano de la iglesia de Filipo y este hermano es enviado a Roma para llevar una ayuda para cubrir las necesidades de Pablo en su prisión. Epafrodito, como todos podemos entender, le pone al día con detalle de la marcha de la iglesia, de sus luchas, de sus tensiones, tanto externas como internas. Y cuando Epafrodito decide volver, también la carta nos explica que él sufrió una enfermedad que estuvo a punto de morir, pero que se recuperó. Cuando vuelve otra vez a la iglesia que lo envió, aprovecha Pablo para darle una carta dirigida a toda la iglesia allí en Filipos. Esta es la situación, histórica en el tiempo que nos presenta esta carta a los filipenses. Hoy veremos los primeros 11 versículos y en una serie que ya se ha dicho que significa o se ha llamado Aprender a vivir en Cristo en medio de circunstancias reales. Y la sección que nos toca en esta mañana, nuestro pastor le ha puesto el título de Dios no ha terminado contigo, lo cual tiene dos lecturas. Lectura A, Dios quiere terminar conmigo y con vosotros. En este caso, por favor, Señor, hazlo rápido y que no duela. Es una lectura. La segunda lectura es que Dios tiene algo que hacer contigo, conmigo y con cada uno de vosotros, y aún no lo ha concluido, está en proceso. Va por ahí, ¿no? Más bien, la segunda. Menos mal. Pero cuidado, que la primera parte no está exenta. Y ahora lo veremos más adelante. Intentaré explicarlo un poquito mejor. Se divide en tres partes. No es porque sea un sermón que hay que poner 3 puntos, sino porque realmente es la división natural de estos 11 versículos. Hay un encabezamiento que se compone de unos saludos, que en la literatura helenística de aquella época pues era muy clásica, aunque aquí tiene algunos matices que intentaré recordar. Esos son los versículos del 1 al 2. Después hay una oración de acción de gracias, del versículo 3 al 8, por los filipenses. Y la última parte, del versículo del 9 al 11, es propiamente la oración que Pablo levanta por esta iglesia. Comienza el saludo, el encabezamiento, con el texto: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesús el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo
o Jesús el Cristo. Bueno, aquí Pablo y Timoteo se identifican como los autores de esta carta, aunque en realidad más adelante veremos que Pablo habla de sí mismo en primera persona y de Timoteo en tercera persona, lo que nos indica que realmente el autor de la carta es Pablo. Y Timoteo, como alguien que ha sido cofundador de la iglesia en Filipos, Timoteo estaba allí en la iglesia y no solo estaba, sino que cuando Pablo y Silas tuvieron que marchar por invitación de las autoridades de Filipos, pues Timoteo quedó para confirmar a los hermanos que habían aceptado al Señor en ese periodo de tiempo. Y entonces aquí Timoteo actúa más bien como un corroborador de lo que Pablo va a transmitir por medio de esta carta a los filipenses. Pero es interesante de que aquí Pablo no se presenta, como en otras cartas, como apóstol. No hace uso de recordar su autoridad, su ministerio, su llamado a la iglesia de los filipenses, sino que se presenta como esclavo. La palabra original, aunque se traduce en la mayoría de las versiones como siervo, es la palabra esclavo. Alguien que tiene un amo, alguien que está a las órdenes y al servicio de otro, alguien al que realmente no le pertenece su voluntad, de que tiene que someterse a lo que su amo y señor le indique en todo momento. Y en este caso, Pablo, con su vida, con su testimonio y con su testimonio aquí, pues está diciendo cuál es su posición con Cristo. ¿Cómo se encuentra? No dice siervo de ningún hombre, no dice siervo de ninguna autoridad romana, sino siervo de Jesucristo. Su vida está rendida, su vida está entregada, su vida está consagrada a un Señor, un único Señor. Y este es el Señor Jesucristo. Más adelante, cómo no, va a ser un siervo cuando explica en el capítulo más adelante en esta carta de que el mismo Señor Jesucristo se despojó de su gloria y se hizo como un siervo por amor a cada uno de nosotros, para llevar a cabo su obra redentora en la cruz del Calvario. Y él no tiene que recordar su autoridad porque esta autoridad estaba perfectamente reconocida por la iglesia de Filipo. Desde el primer día hasta este momento, la iglesia había reconocido a Pablo como un ministro del Evangelio, como un servidor del Señor Jesucristo. Y esto lo demuestra su comunión con él en todo su recorrido, en todo su ministerio, en toda su carrera, apoyándole, orando por él, enviándole ayuda, no solamente económica, sino de cualquier necesidad, incluso identificándose con las necesidades de los santos en Jerusalén, dando, ofrendando, entregándose a sí mismos, como Pablo diría más adelante, y eso a pesar de que no era una iglesia boyante económicamente. Era una iglesia que tenía algún miembro, como por ejemplo Lidia, que era una empresaria de aquella época que tendría lógicamente sus recursos. Sabemos que tendría al menos una casa grande porque invitó a toda la comitiva evangelista o evangelizadora a posarse en su casa. Pero la mayoría de la iglesia, o una buena parte de ella, estaría compuesta por esclavos o por trabajadores o por agricultores, etcétera, en aquella zona. No era una iglesia, lo sabemos por otras partes de la Escritura, de que no era una iglesia económicamente muy fuerte, pero se habían identificado con su ministerio, por lo que significa que reconocían quién era Pablo y la labor que le había sido encomendada. Y estos hermanos no dudan en ponerse a su lado, en acompañarle y en proporcionar todo lo que en su mano está para que ese ministerio, para que esa extensión del Evangelio pueda seguir adelante. Aunque tampoco es necesario que Pablo asuma o, digamos, recuerde su autoridad apostólica, porque el propósito de esta carta no es sentar unas verdades doctrinales, como en el caso de Romanos, o corregir algunos errores dentro de la Iglesia, como en el caso de Corintios, por ejemplo, que acabamos de estudiar hace poco,
sí que exhorta en el sentido de animar, de fortalecer, y hay alguna corrección en el sentido de ruego a Evodia y a Síntique, como sabemos al final de la epístola. Esclavos. Esclavos es un término que seguramente aquellos que recibían la carta, que realmente eran esclavos en esa sociedad romana, pues podían a lo mejor sentirse aludidos, pero en el Antiguo Testamento la palabra esclavo, siervo, se identifica como una posición de honor. No es una posición denigrante como la que podían sentir estos hermanos y hermanas allí en Filipos, sino que habla de aquellos que están al servicio del Señor y que tienen un servicio y un liderazgo reconocido, importante, y a los que se les reconoce realmente como siervos del Señor. Aquí habla también de su humildad, de su posición, lo cual es un paradigma, es un modelo de lo que ha de ser el liderazgo cristiano. Hay un comentario que me gustó mucho de John Stott en el comentario exegético del Nuevo Testamento. Hablando del liderazgo, John Stott recuerda: lo primero que hay que decir sobre los ministros cristianos de todo tipo es que están por debajo de las personas, como sus siervos, en lugar de por encima de ellas, como sus líderes, y mucho menos como sus señores. Jesús lo dejó absolutamente claro. La característica principal de los líderes cristianos, insistió, es la humildad, no la autoridad, y la mansedumbre, no el poder. Hay una anécdota a continuación del teólogo latinoamericano René Padilla, que cuenta que en un primer encuentro que tuvo con John Stott en una especie de conferencia en Bariloche, Argentina, en medio de una fuerte tormenta, mientras los llevaron a su habitación, el barro de sus zapatos manchó el piso. Padilla recuerda que al despertarse al día siguiente, escuchó el sonido de un cepillo. Al levantarse encontró a Stott cepillando sus zapatos. Sorprendido exclamó: «John, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo?». Y el renombrado cristiano respondió: «Mi querido René, Jesús nos enseñó a lavarnos los pies unos a otros. Tú no necesitas que te lave los pies, pero puedo cepillarte los zapatos». Y esto habla de esta actitud de humildad y de servicio que debe de caracterizar a todo líder cristiano. En solamente estos 2 versículos se menciona 3 veces la persona del Señor Jesucristo. Y esto nos da una indicación de que esta carta va a tener un carácter cristocéntrico 100%. Y varias veces, dice aquí, lo tengo apuntado, en los primeros 8 versículos aparece 7 veces la palabra todos y 33 en el resto de toda la carta, lo cual nos indica de que Pablo se quiere dirigir a todos, no quiere dejar excluido a nadie, pero además se nota, también cuando lees el resto de la carta, de que tiene un propósito hacia los filipenses, y es de que puedan fortalecer sus vínculos de unión dentro de la Iglesia. En una sociedad que era muy personalista, donde había una importancia muy grande en cuanto al ser romano, a la identidad de la ciudadanía, había posibilidad de que estas diferencias de clases tan importantes que había en la sociedad pues pudieran quebrar un poquito la unidad dentro de la Iglesia. Y Pablo en esta carta recalca de una forma muy especial de que están todos unidos, no hay clases, no hay unos que tengan más importancia que otros, incluso mencionando a los obispos y diáconos, que son los líderes de la Iglesia, obispos, supervisores, traducido también en algunos lugares paralelo a ancianos, pastores. No hace mucho explicar de eso, porque en nuestra Iglesia aquí asumimos y tenemos el mismo modelo
y la misma estructura de liderazgo que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, un consejo pastoral plural en el que hay varios supervisores, ancianos, pastores, aunque uno de ellos es el que está dedicado a pleno tiempo, y hay todo un grupo, un cuerpo de diáconos que llevan a cabo los servicios, los ministerios más significativos dentro de la Iglesia. Es el mismo modelo que encontramos aquí. Y Pablo lo recuerda a todos, no solamente a los que están en esa posición de responsabilidad y de servicio, sino a todos, hasta el recién llegado en la Iglesia. No quiere dejarse a nadie fuera de estas palabras de ánimo y de amor por parte del apóstol. Y se refiere a la Iglesia con un saludo que era muy típico en las cartas helenísticas, pero que en la tradición cristiana es cambiado. Normalmente los griegos y romanos empezaban la carta con un saludo. Ese saludo es modificado o cambiado en las cartas cristianas por la gracia y por la paz, el shalom, el saludo judío, en el que Dios nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Acción de gracia es un saludo que provienen de Dios y del Señor Jesucristo, algo que seguramente a cualquier judío le rechinaría en los oídos cuando viera que se identifica el shalom, la paz y la gracia a la persona del Señor Jesucristo, cuando aún no le reconocerían como tal. Es ponerles en el mismo nivel al Dios Padre y al Señor Jesucristo, ambos parte del Dios Trino, junto con el Espíritu Santo. En la segunda parte, en la acción de gracias por los filipenses, dice el texto: doy gracias a mi Dios, versículos del 3 al 8, siempre que me acuerdo de vosotros y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La frecuente oración de Pablo por esta iglesia nos quiere dejar muy claro que es con gozo y por todos, de nuevo. Me imagino a Pablo orando por los filipenses, recordando las caras con una sonrisa dibujada en su cara, con ese gozo de aquel que ora por alguien que conoce y que sabe que anda correctamente en el Evangelio. Seguramente recordaría caras, recordaría conversaciones, recordaría situaciones, se acordaría de todos ellos y el gozo inundaría su corazón, porque saben que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas que seguramente no estaban exentos, y vemos aquí al final del capítulo 1 de que estaban sufriendo también oposición y persecución en la sociedad en la que se encontraban, ellos estaban firmes, ellos estaban decididos, ellos tenían muy claro qué significaba el Evangelio y lo que significaba seguir a Cristo. Y estaban dispuestos a pagar el precio. Y esto es lo que seguramente inunda de gozo al mismo Pablo, porque era exactamente del mismo sentir que él era. Y estos hermanos lo habían pillado bien, lo habían comprendido bien desde el principio. Que el Evangelio no era solamente para tener asegurada su salvación, sino que era el comienzo de una nueva vida, de una vida de servicio, de entrega en la extensión del reino de Dios. Lo habían pillado, no se habían acomodado, no se habían dicho, pues ya tengo solucionado mi pasaporte para el cielo. No se trata de eso, sino se trata de decir, Cristo es mi Señor y ahora yo soy su siervo, su esclavo, si queréis decirle, para hacer su voluntad y servirle en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Seguramente recordaba esos momentos vividos y los momentos también que le habían explicado, otros les habían explicado. Desde el primer día que recibieron el Evangelio, ahora 10 años después, estos hermanos mantenían un compromiso firme en la extensión de la proclamación del Evangelio. Y esto motiva el gozo de Pablo. Y continúa el versículo 6, este versículo que es quizá el más conocido, aunque hay otros en la epístola que seguro que están entre nuestros favoritos, sobre la oración, etcétera, etcétera,
que dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo significa todo aquello que ya estáis pensando. Transmite ánimo, transmite esperanza, transmite saber que no estamos solos en el camino, transmite la fidelidad y el poder de Dios para llevar adelante y a cabo sus planes y propósitos, de que Dios nos llevará de la mano hasta el final, un final que Él tiene ya preparado y conocido. Evidentemente es el que inspira el título de este capítulo o de este sermón: Dios no ha terminado contigo. La palabra de Dios nos muestra que desde el primer día que nos unimos a Cristo por el arrepentimiento y la fe, se produce lo que la palabra de Dios nos explica como un nuevo nacimiento. Recibimos una nueva vida. Dice en 2 Corintios 5:17, de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la buena obra que Dios ha comenzado en el día de nuestra entrega al Señor. ¿Recordáis ese momento? ¿Recordáis cuando entregasteis vuestra vida a Cristo? Yo sé que algunos no tienen una fecha, que ha sido quizá un proceso, que no saben más o menos en qué momento de su vida, pero no pueden poner fecha. Yo sí, yo me acuerdo perfectamente. Y ya lo he explicado aquí algunas veces, ¿no? Un 18 de febrero de 1980, en una litera, en un cuartel de artillería antiaérea en la ciudad de Ceuta. Allí le entregué mi vida al Señor. Allí Él comenzó su buena obra en mí. Y hasta el día de hoy la está continuando a pesar de mí mismo. A pesar de mí mismo. Y es aquí donde tiene también parte la primera lectura de este Dios no ha terminado contigo. Porque el propósito de Dios al comenzar esa buena obra nos revela la misma Escritura, nos dice perfectamente de qué se trata. Y es que Dios tiene el propósito de llevarnos a su presencia purificados, santificados, como Cristo, de que nuestra vida se asemeje cada día más a la vida de su Hijo. Cuando leemos los Evangelios y vemos cómo Jesús caminó por esta tierra, cómo Él reaccionó, cómo Él habló, cómo Él amó, cómo Él se preocupó por los necesitados, es nuestro ejemplo, es nuestro modelo de cómo quiere Dios que vivamos nuestra estancia aquí en la tierra, de que seamos pequeños Cristos en medio del mundo que Él nos ha dejado. Y el propósito es que Dios nos está transformando. Y utilizo la palabra transformar muy conscientemente. Dios no quiere reformarnos. Nos gustaría que Dios nos dejara algo de nosotros mismos. ¿Podemos poner la primera diapositiva? ¿Habéis hecho reformas en vuestra casa? ¿Habéis hecho reformas en vuestro piso? Sabéis muchas veces que para hacer un buen trabajo hay que tirarlo todo al suelo, que hay que empezar desde cero, de que no se puede aprovechar nada, que a veces sale más caro el intentar arreglar lo que tienes que tirarlo todo y empezar desde cero con buenos materiales. ¿Es cierto? Pues Dios quiere hacer con nosotros eso, no quiere reformar nuestra vida. Nosotros nos aferramos a nuestra antigua naturaleza. La palabra de Dios nos enseña de que en el momento que nacimos de nuevo, también ocurre otra cosa, ocurre un funeral. Y es que nosotros hemos muerto a la vieja vida. Lo que pasa es que ni estamos ya en el proceso final, en el punto final del proceso que Dios quiere hacer con nosotros, ni estamos tampoco en el punto final de nuestra muerte total, sino que van conviviendo las dos cosas mientras estamos aquí en la tierra.
Una naturaleza tiene que ir menguando, ir quedándose anulada poco a poco, y la otra, la de Cristo, tiene que ir creciendo para cada vez manifestar más la imagen de Jesús. Pero Dios, parte de esa buena obra, incluye las dos. La destrucción de nuestra vieja naturaleza, en la que Dios tiene que meter muchas veces, como la imagen ahí, la excavadora bien a fondo, porque, caramba, nos resistimos, queremos todavía reservar algunas cosas, y la nueva vida insuflada por el Espíritu Santo para que la vivamos en el gozo y en el poder de Dios. Dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en 1 Corintios 15:49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque los que antes conoció, esto está en Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Por lo tanto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que esta obra consiste de una forma práctica en morir a la vieja naturaleza y, como he dicho, que se manifieste la nueva vida de Cristo en nosotros. ¿Puedes poner la siguiente? Nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas, no son reformadas, sino son totalmente nuevas, de una factura totalmente diferente, de un material diferente, de una naturaleza diferente, la vida de Dios. De esta manera, hay aquí varias lecciones. Primero es no resistir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo dice que puede sentir esto de parte, que Dios va a acabar esta obra que ha comenzado en ellos, porque los ve, porque sabe que están entregados al Evangelio, porque sabe que están sirviendo, porque saben que están entendiendo lo que significa vivir para el Señor. Y no tiene ninguna duda de que Dios va a acabar la obra en ellos, y de una forma seguramente mucho más rápida que en otros que se resisten, que se titubean, que gandulean, que se resisten a la obra del Espíritu Santo. Así que la primera lección es no resistir esta obra de Dios en nosotros. Puedes pasar la siguiente diapositiva y no hay más. Sí, la segunda es que, hermanos, estamos todos en construcción. Nuestra vida está en obras. ¿Qué significa eso? Tiene diferentes lecturas también. Pero que es que, hermano, cuando ves al pastor, o cuando ves a los ancianos, o cuando ves a cualquier hermano o hermana de la iglesia, no le exijas demasiado. Está en construcción. Todavía no es perfecto. Tienes que tenerlo en cuenta, como tú tampoco eres perfecto. ¿Quién somos nosotros para juzgar al criado ajeno, no? Dice la misma Escritura. Y esto nos ayudará mucho a ser menos críticos. Quizá vienes de otra iglesia que a lo mejor está en otro punto de madurez, donde muchas de las cosas que a lo mejor aquí no tenemos todavía superadas o entendidas, pues ahí en tu iglesia de donde nos visitas, pues ya las tenéis más que conocidas y sabidas y puestas en práctica. Estamos en construcción. Ten paciencia con nosotros. No nos juzgues, sino que ores por nosotros para que el Señor vaya haciendo su buena obra en nosotros y podamos ir creciendo y podamos ir madurando y podamos manifestar esta madurez también a todos los que nos rodean. Esto es algo muy importante a tener en cuenta y que muchas veces olvidamos y esto nos lleva a una actitud un poco exigente, crítica, pero injusta con respecto a los demás. Así que Dios lleva su obra a su manera, bajo sus pautas,
con sus tiempos, con sus pausas también muchas veces, porque Dios lo quiere hacer y lo quiere hacer de una forma amorosa y paciente con cada uno de nosotros. Lo mismo se aplica a nuestra vida personal que a nuestra vida como iglesia. Por eso Pablo está convencido, lo tiene como un justo sentir, porque les lleva en las entrañas. Dice, cuando habla del amor hacia los filipenses, habla de un amor entrañable. No solamente como nosotros en Occidente hablamos del corazón, te llevo en el corazón, te amo con el corazón. En el sentido hebreo, el amor se manifiesta en las vísceras, en las entrañas, profundamente. Y así es como en esta relación íntima, Pablo habla de amor, de un amor sin fisuras hacia la iglesia de los filipenses. Y Pablo comienza una oración por ellos, una oración pública, por cuanto que está plasmada aquí en una carta a toda la iglesia, y dice, esto oro por vosotros. Lo que oro frecuentemente, lo que levanto delante del Padre cuando pienso en vosotros es esto. Aparte de la acción de gracias, aparte de estar agradecido por cada una de vuestras vidas, mi oración es que vuestra caridad abunde aún más y más en ciencia, en verdad, en toda percepción, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros y sin ofensas para el día de Cristo. Es decir, que sean capaces de discernir, de entender, de que existen muchas cosas buenas, pero existen las que son mejor, y que escojan lo mejor entre todo lo bueno que pueden decidir y escoger en su vida, que aprueben lo mejor, que tengan este discernimiento espiritual para poder avanzar en el mundo espiritual. Es muy interesante que ora de esta manera con un propósito y dice, para que seáis llenos de fruto de justicia. Que vuestros frutos no sean de aquellos, no sean como aquellos que luego el fuego quema, sino de aquellos que permanecen, ¿no? Como explica en Corintios, de que hay obras, de que hay acciones, de que hay en nuestra vida cosas que son de paja, que no sirven para mucho. Pueden parecer bonito, pueden adornar, pero no van al centro de la voluntad de Dios y por tanto no permanecen. Pero hay cosas, hay acciones, hay servicios, hay actitudes que van al centro del corazón de Dios y estos son como metal precioso y que permanece. ¿Por qué? Porque estos serán para la gloria de Dios. Los otros no, pero estos serán para la gloria y el honor de Dios. Y esto es lo que mueve a Pablo. Y esto es lo que nos debe de mover a cada uno de nosotros. ¿Por qué oramos? Cuando oramos, ¿por qué oramos? ¿Cuál es nuestra motivación para orar? Hermanos, hemos de reconocer que muchas veces oramos por necesidades. Oramos por nosotros mismos. Mirad, durante muchos años el mundo, la ciencia, creyó que la Tierra era plana. Luego Copérnico, Galileo demostraron que no. Y entonces la Tierra era redonda. Pero por mucho tiempo se creyó que la Tierra era el centro del universo, de que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Luego estamos de acuerdo todos ya, pensar eso es totalmente fuera de lugar, no es así. Pero vivimos en una sociedad que viene del humanismo, en el que el ser humano es el centro del universo. Pero ahora hemos dado un escalón más. Ahora estamos en el hedonismo, que significa que yo soy el centro del universo. Que mi vida, que mis problemas, que mis deseos, que mis anhelos, que mis proyectos, esto es lo que importa. Esta es la situación de la sociedad en la que vivimos, este individualismo, este hedonismo, decir yo valgo. Y es la causa de muchísimos divorcios, donde no hay
reconocimiento, donde no estás dispuesto a ceder ni un ápice, porque tú tienes derechos. Mi derecho es ser feliz. Y si tú no me haces feliz, pues te dejo. Esta es una de las causas de muchas rupturas, por poner un ejemplo, pero que tiene muchísimas más implicaciones, como entenderéis. Dice también en este comentario del Nuevo Testamento, dice Timothy Keller, dice lo siguiente: es extraordinario que en todos los escritos y oraciones de Pablo por sus amigos no contienen peticiones por cambios en sus circunstancias. Ni siquiera Pablo en esta carta, en la situación que ya hemos comentado al principio en la que se encontraba y en la que seguramente cualquiera de nosotros diríamos: ay, por favor, orad por mí, que me quiten estos grilletes que me están destrozando la muñeca. Por favor, que sea liberado. Por favor, que el juicio, si lo tengo que pasar, que salga libre. No hay palabras de estas en ningún momento en la Escritura. Su oración, su deseo es la gloria de Dios. Que se haga la voluntad de Dios y que su nombre sea honrado y sea glorificado. Ni una sola petición por él mismo, ni siquiera por las circunstancias de los filipenses, sino que su gozo, que su discernimiento, que su servicio, que su avance del Evangelio permanezca y continúe como desde el primer día hasta aquí. Pablo ora por un tipo muy particular de amor, un amor moldeado por el pensamiento cristiano, que da lugar a una vida cristiana correcta, para la gloria y para la alabanza de Dios, para que en el día de Cristo, en este día en el que todos vamos a estar presentes si somos realmente de Él, si estamos en Cristo, cuando le veamos de nuevo cara a cara, podamos recibir ese buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que debería de movernos, que nuestra vida sea una vida que glorifique al Señor, que honre al Señor, que reconozca la buena fama de Dios que Él es por lo que Él es en sí mismo. Ha de ser nuestro objetivo de todo lo que hagamos y pensemos. Muchas veces nuestras reuniones de oración comunitarias pues tratan sobre todo de necesidades y lo hemos de reconocer. Nos centra pues situaciones de hermanos que están enfermos y por los que hay que orar, por supuesto, situaciones de necesidades por las que hay que orar, pero hay pocas oraciones que busquen precisamente que a pesar de nuestras circunstancias, que a pesar de nuestros dolores, que a pesar de nuestras enfermedades, el Evangelio avance. El Evangelio sea conocido en los hospitales, en las clínicas, en nuestros trabajos. Hay pocas. Realmente tenemos que dar un pequeño giro o un gran giro al enfoque, al objetivo de nuestra oración comunitaria, para no centrarnos en nosotros, sino centrarnos en la gloria de Dios, quien merece toda la gloria. Pues que a Él sea así en esta mañana. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres tú quien haces esa buena obra en nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes toda la capacidad para devolvernos a nuestro diseño original, aquel que tú pensaste. Y Señor, gracias por todo lo que encontramos en ese proceso de santificación y de renovación. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser humildes a la acción de